Bien, ahora hablemos de el trabajo. Trabajo es una fuerza que se aplica sobre un objeto y que produce un desplazamiento. El trabajo puede ser que el desplazamiento sea horizontal, es decir, si empujo o si jalo un objeto, entonces estoy imprimiendo una fuerza para que se desplace de manera horizontal. Y la fórmula sería así. Trabajo T es igual a la fuerza aplicada por la distancia. Ajá, en esta fórmula F es fuerza, que se mide en newtons, la T es trabajo, que se mide en joules y se representa con la letra J mayúscula, y la D es la distancia medida en metros. Pero, por ejemplo, si el desplazamiento hace que se mueva de manera vertical o que hay un ángulo jalando al objeto, entonces se tiene que utilizar o se tiene que aplicar en la fórmula también el ángulo. Pero si se dan cuenta, pues es bastante similar. Trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo. Entonces, solamente tenemos que incluir el ángulo si es que tengo ese dato en mis problemas. ¿Cómo voy a saber si tiene o no este ángulo? Pues si nada más me dice es empujado con una fuerza durante tanta distancia, pues ya puedo calcular el trabajo. Pero si me dice que hay una cuerda jalándolo o haciendo que el objeto se mueva con un ángulo D y nos da el valor del ángulo, entonces tenemos que utilizar así la fórmula, ¿ok? Vamos a hacer dos ejemplos. Ok, entonces el ejemplo que vamos a hacer el primero dice así. Una cuerda aplica una fuerza de 150 newtons con un ángulo de 60 grados para desplazar un baúl 10 metros sobre la horizontal. Algo que se me olvidó decirles es que también puede ser que la fórmula, la primera que les puse, trabajo es igual a fuerza por distancia. Puede ser que el trabajo se realice de manera vertical. Por ejemplo, cuando levanto un objeto así sobre la vertical, entonces aquí tampoco nos tendría que dar un ángulo precisamente, sino que sabemos que está así recto sobre la vertical. ¿Ok? Bueno, en este ejemplo dice que tenemos un objeto, un baúl, que se movió o se desplazó 10 metros sobre la horizontal porque se le aplicó una cuerda, se le aplicó 150 newtons para poder desplazarlo esta distancia y este es el ángulo que se aplicó, con el que se aplicó esta fuerza. Entonces, trabajo es igual a la fuerza por la distancia por el coseno del ángulo, porque nos está dando un ángulo, por el coseno de 60 grados. Todo se multiplica y así se obtiene trabajo. Entonces, son 150 por 10 por coseno de 60. Son 750. Y la medida de trabajo, como ya quedamos, es joules. Es una energía, todas las energías, su medida es en joules. Trabajo, energía son en joules. ¿Ok? Quedó así muy rara. Vamos a ver otro ejemplo de trabajo. Ok. En este ejemplo dice que se empuja un escritorio a una distancia de 2.5 metros sobre una superficie horizontal por medio de una fuerza de 600 newtons. La fuerza de fricción entre el escritorio y el piso es de 100 newtons. ¿Qué trabajo realiza cada fuerza y cuál es el trabajo total? Bien, si sobre un objeto se están aplicando varias fuerzas, entonces necesito calcular todos los trabajos y sumar todos los trabajos que se realicen o que se apliquen, ¿ok? Entonces, tenemos el escritorio y sabemos que hay una fuerza que lo está empujando, ¿ok? De esta manera, así como nos lo presenta. La está empujando hacia el este. Y la fuerza de fricción, recordemos que es la fuerza que se opone al movimiento, entonces estará en sentido contrario. Es de 100 newtons y está hacia el oeste. Y esta fuerza desplazó 2.5 metros de distancia el escritorio. Entonces, vamos a calcular el primer trabajo, que es el trabajo de la fuerza de 600 newtons. Sería 600 newtons por 2.5 metros. Entonces, el primer trabajo o trabajo 1 sería multiplicar estos dos. Nada más como no tiene un ángulo, sino que está en movimiento recto, entonces no hay que multiplicar por el coseno de nada. 600 por 2.5 son 1500. Ajá. Este es un primer resultado. Luego, trabajo es igual a, el segundo trabajo es la fuerza de fricción que se aplica hacia el oeste, entonces este me va a dar negativo. Recordemos el plano cartesiano. Aquí, el este, si los objetos se desplazan aquí, entonces para X sería positivo.
pero si se desplazan en sentido opuesto, es decir, hacia el oeste, las X tienen que ser negativas. Entonces, esta fuerza se está aplicando hacia el oeste, por lo tanto, su valor sería negativo. Y vamos a multiplicar entonces, dejen borro aquí. Y sería 100 newtons menos 100 newtons por la distancia que se desplazó, 2.5 metros. Entonces, el trabajo sería menos 250 newtons. Este es el trabajo 1, trabajo 2. Y ya si quiero saber el trabajo total, entonces tengo que sumar estos dos valores. Ajá. Pero aquí sería más bien una resta, dado que uno de ellos es negativo, entonces sería 1500, perdón, menos 250. Trabajo es igual a 1250 newtons. ¿Ok? Y ya está. Creo que este es un tema sencillo. Cualquier duda que tengan me pueden decir con toda confianza. Ah, bueno, antes. Si, por ejemplo, no me da la fuerza, pero me está diciendo que hay una masa involucrada en el problema, sabemos cómo podemos calcular la fuerza que se conoce como peso. Peso es igual a masa por gravedad. No lo olviden eso. El peso es una fuerza. Ajá. Es decir, W es igual a F. ¿Va? Bueno, ahora sí. Sería todo por hoy.